compañeros, el tiempo que tenemos destinado es de 1 hora. Voy a iniciar indicando que, pues para poder tener un curso de excelente de reparación de cualquier módulo automotriz, de cualquier computadora, de cualquier marca, de cualquier modelo de auto, pues requieres de conocer componentes en electrónica. Voy a hablar brevemente, aproximadamente 10 minutos, tal vez menos, de dos componentes que requerimos tener conocimiento para poder entrar a este tema. Un saludo para todos los compañeros que ya nos están felicitando, dando las gracias por la invitación y por el apoyo que les estamos proporcionando. Es un placer para nosotros siempre poder apoyarlos, que los profesores te podamos compartir la experiencia de trabajo, de los desarrollos, que a veces llevan meses, incluso años, y que los podamos compartir contigo para que tengas una solución rápida en tu trabajo, que sea más redituable y en un menor tiempo. Vamos a iniciar, un saludo para todos, compañeros, un saludo para todas las gentes que nos acompañan de los distintos estados de la República y de otros países que ya están conectados. El titular de este tema es el profesor Juan Barrientos, un servidor. Tenemos ya más de 3 décadas de dedicarnos a la electrónica y a la reparación de las computadoras. Como docente, pues ya tenemos más de 3 décadas también, y somos especialistas, somos profesores certificados con una especialidad en autotrónica. Vamos a compartir todo ese conocimiento el día de hoy, iniciando por el sistema de estas computadoras que las podemos seccionar, y vamos a trabajar la primera sección, que es la fuente de alimentación. Cómo está alimentada la computadora por dentro, ya que el microprocesador y las memorias, toda la electrónica digital, trabaja a un nivel de 5 voltios. Sabemos que la computadora se conecta desde la batería, llegan voltajes de 12.5 voltios si está bien la batería. Una vez que arrancamos ese automóvil, ese voltaje sube, se eleva a un voltaje de 14.5, 15 voltios, y por dentro la computadora tiene que regular ese voltaje y la corriente para poder alimentar a microprocesadores, memorias que son parte del sistema System Control, que trabajan a un nivel de 5 voltios con corrientes muy mínimas, corrientes de 350 miliamperes, 200 miliamperes, 100 miliamperes. Por ese motivo se tiene que ver el sistema de regulación, y el tema que vamos a ver hoy es válido para todas las computadoras electrónicas que existen. Toda computadora que se alimente al voltaje de batería por dentro tiene que regular el voltaje a 5 voltios, a 3.3 en la actualidad también, y a una corriente muy pequeña. Vamos a iniciar con 3 componentes que requiero que tengas conocimiento porque son básicos para este tema. Iré desarrollando un diagrama, como lo vamos indicando de acuerdo al tema que vamos a ver, y posteriormente estaremos entrando a la computadora. Vamos a iniciar, voy a colocar mi tableta, vamos a dejar de compartir aquí, y vamos a compartir aquí. Si todo se escucha bien, mándanos un pulgar, un like de que todo se escucha perfectamente bien. Aquí estamos monitoreando también todo este proceso, ¿ok? Listo para todos los compañeros que ya nos están mandando que se escucha perfectamente bien. Fíjense bien, los componentes que nosotros requerimos verificar el día de hoy para poder entender este tema, vuelvo a repetir, es válido para todo módulo de control electrónico. En todos los módulos del automóvil, en el sistema ABS, dirección, transmisión, tablero, airbag, para todos los sistemas, estos componentes ya están integrados dentro de los módulos electrónicos. Es el mismo funcionamiento, son las mismas mediciones, solo cambian las corrientes dependiendo del módulo en el que lo encuentres. Fíjense bien, vamos a hablar inicialmente de este componente que se llama diodo semiconductor. Este componente llamado diodo semiconductor es un componente que requiere o debe de tener un voltaje mínimo para que se vuelva un conductor, ya que como es un semiconductor, es un componente que puede convertirse en un aislante o puede convertirse en un conductor. Para eso él requiere un voltaje mínimo de 700 milivolts, 0.7 de voltio convertido a milivolts son 0.7, para que él se convierta en un alambre. Si nosotros no tenemos ese voltaje en el diodo se va a comportar como un aislante, no va a conducir. Entonces, el diodo tiene un símbolo, que este es el símbolo del diodo. Tiene una pequeña flechita y una línea en donde la flecha es el ánodo, es una terminal con una polaridad, y el cátodo otra terminal con una polaridad, siendo el ánodo positivo y siendo el cátodo negativo. Esa es la polaridad de un diodo, ¿sí? Cuando tú lo mides con tu multímetro, tú colocas la punta negra en una terminal y la punta roja en otra terminal, y estás polarizando al diodo de una forma correcta o tal vez una forma incorrecta, ya que vamos a tener el componente
Cuando tú lo compras, lo encuentras inicialmente así como un pequeño cilindro y con una franja te indican cuál es el cátodo, cuál es la terminal que es negativa. Con esta pequeña franja significa que es el cátodo, que es la terminal negativa, y la otra terminal, la terminal positiva, que es el ánodo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar también diodos en la actualidad, diodos de montaje superficial, diodos que también tienen la franja, pero que ya no tienen esa pequeña terminal que entra por arriba y se solda por abajo de la placa o del PCB. Entonces, nosotros tenemos el cátodo y el ánodo nuevamente, y es un diodo de montaje superficial, un diodo SMD. La polarización de un diodo es cómo lo debes de conectar para saber que él está conectado perfectamente bien, es decir, que lo conectaste de la forma correcta, que tiene una polarización directa y una polarización inversa. La polarización directa podemos hacer o tomar como ejemplo o como referencia, como cuando tú le pasas batería de un auto a otro, tienes que tener una polarización correcta, es decir, tienes que conectar el poste positivo de la batería al poste positivo de la otra batería y el poste negativo de una batería al poste negativo de la otra batería. Si tú realizas esas conexiones de la forma correcta, estás polarizando directamente al sistema y te va a trabajar. Pero ¿qué pasa si tú polarizas en forma inversa? Pues vas a tener un problema porque vas a generar un cortocircuito y te van a quemar módulos en el automóvil. Entonces eso es polarización directa, cuando conservas o respetas la polaridad de los componentes, o en el caso de la batería, de pasar corriente, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos la polarización del diodo, como lo vamos viendo aquí, tenemos dos polarizaciones. El diodo lo podemos considerar en este caso como un switch, que puede ser un switch abierto o un switch cerrado. Tiene varias aplicaciones el diodo semiconductor. Lo encontramos en el alternador como rectificador de corriente alterna. ¿Sí? Lo encontramos en el caso de los módulos que voy a explicar el día de hoy como protectores contra inversión de batería, para que si te equivocas y colocas la batería al revés, pues el diodo conduzca y se proteja el módulo o la computadora y no se dañe más que el puro diodo. Entonces, estos diodos podemos darnos cuenta que tenemos una polarización directa. Del lado derecho lo estoy indicando polarización directa y polarización inversa del lado izquierdo. El diodo en polarización directa conduce, se vuelve un switch cerrado, y el diodo en polarización inversa no conduce, se vuelve un switch abierto, de manera que cuando yo respete su polaridad positivo aquí y negativo acá, el diodo es un switch cerrado, es decir, es un conductor, es un alambre. Pero si yo invierto la polaridad y le coloco aquí negativo, automáticamente del otro lado es positivo y el switch se queda abierto, no conduce el diodo, es un aislante. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí, en este caso del diodo, son las dos polarizaciones, polarización directa y polarización inversa. Hay que recordarlo, el diodo tiene una caída de voltaje. Esa caída de voltaje es de 0.7, ¿sí? Entonces, el diodo, si yo le conecto aquí, por ejemplo, lo conecto a una batería, a una fuente de energía, si yo conectara aquí a la terminal positiva y de este lado la terminal negativa, fíjense bien, si yo tengo una batería que tiene un valor de 12.5 volts a unos 800 amperes, si yo coloco, en este caso, qué manera de gozar, colocar de esta manera, así, para yo poder colocar un foco de este lado y que el foco pueda encender, porque estoy respetando que este es el positivo, como podemos ver está conectado al positivo de la batería, es esta polarización y dice que se convierte ¿estos en un huevos? switch. Pero si yo invierto el diodo no va a trabajar, ¿verdad? Porque lo estoy conectando en forma inversa y entonces el foco no va a encender porque estoy colocando el diodo en una polarización inversa, ¿ok? Entonces, fíjense bien, tomando en cuenta el ejemplo de polarización directa, el diodo consume 0.7 voltios. Entonces, a 12.5 yo le resto la caída de voltaje del diodo, que es para la conducción de la barrera de potencial o la región de agotamiento, que es una teoría más interna del diodo.
Entonces yo entre esta terminal y entre esta terminal, yo estaría aplicando un voltaje de más 11.8 voltios Como la chupa por la negro, caída ¿ah? del diodo o por la polarización del diodo que consume 0.7. ¿Ok? La Tenemos compañera también que otro diodo que se esa utiliza en el área fotografía, de perdón. electrónica, que es un diodo Zener, es un diodo que estabiliza voltajes, un diodo que te va a ayudar para cuando tú tienes un problema de que no tienes los 5 volts para los sensores, tal vez te encuentras en una zona donde no tienes herramienta, pero detectas que no tienes los 5 voltios de los sensores, o tal vez tienes herramienta y ubicas que la computadora no está trabajando de los 5 volts de los sensores y no te alimenta los sensores de cigüeñal y de árbol de levas y por ese motivo no te arranca el automóvil. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros entendemos que de la batería llega un voltaje de 12.5 volts. En todas las computadoras tenemos diferentes corrientes. Tenemos una corriente de batería, una corriente de ignición y una corriente de start. Entonces yo puedo hacer este arreglo, colocar a tierra el diodo Zener y colocar aquí una resistencia de un valor de 1200 ohms, ¿sí? Y un diodo Zener de 5 voltios. Los diodos Zener se miden por watts y por voltaje. Puedes comprar un diodo Zener de 5 volts a 1 watt y entonces lo que Profesor tenemos nosotros Miguel, ahora por de favor, la misma alimentación de la explíqueme computadora, que son por qué siguiendo su 12.5 paso volts, le entró ahora voy a líquido. tener más 5 voltios que puedo colocar a los sensores para arrancar el automóvil. El diodo Zener lo que hace es fijar o estabilizar voltajes. Si yo a este diodo le aplico 4.5 voltios, él no trabaja. Él trabaja hasta que llega a recibir 5 volts. Con la caída de voltaje de la resistencia, si él recibe 8, 10 o 11 voltios, él los baja a 5 volts y con esto puedo alimentar a los sensores en el automóvil para poderlos arrancar. Estos diodos los vamos a trabajar en el tema de hoy, pero fíjense bien, un componente que también nosotros requerimos, voy a ir haciendo un diagrama, tenemos una batería, una fuente de energía que tiene un poste con polaridad negativa, aquí está, negativo, y tiene un poste con una polaridad positiva. Este componente o este elemento del automóvil tiene un voltaje de 12.5 voltios a una corriente de 800, 400, 500 amperes, dependiendo la cantidad de cilindros del automóvil también. Entonces nosotros sabemos que la batería está conectada al chasis del automóvil, el poste negativo, y del poste positivo, fíjate bien, de aquí del poste positivo van a ingresar hacia la computadora de motor. Voy a indicar aquí está la computadora, esto viene siendo mi computadora, ingresa este voltaje, pero de este voltaje de batería permanente hay otros voltajes o otras corrientes que llegan a la misma computadora de motor. Llega una corriente que es cuando tú abres el switch de ignición. Para nosotros es abrir el switch, pero electrónicamente es cerrar el switch, que esa es la corriente de ignition. Y tenemos una corriente que le llamamos corriente de start. Por lo menos, estas son las corrientes que requiere la computadora de motor. De las tierras, nosotros sabemos que puede tener 3, 4, 5 tierras, va a depender del fabricante. Entonces, este módulo de control electrónico, fíjate bien, tiene por dentro componentes que ya vimos ahorita que nos van a proteger a la computadora para que no se dañe en caso de que tú inviertas la batería. Para eso, algunas marcas colocaron aquí inicialmente un diodo. Aquí. Nosotros acabamos de ver del diodo que el diodo puede ser un conductor o un aislante, un switch cerrado o un switch abierto, siempre y cuando yo le coloque aquí la terminal positiva. Y yo puedo ver, en este caso, que la terminal positiva de la batería, del acumulador, está llegando al diodo, por lo tanto el diodo se vuelve un conductor. Pero entonces aquí yo tengo un voltaje de más 11.8 voltios por la caída de voltaje del diodo. Yo requiero tener el voltaje de 12.5 dentro de la computadora de motor. Para eso utilizamos un componente llamado capacitor.
El capacitor es un componente que almacena la energía. Energía es voltaje y corriente juntos, entonces llevan un capacitor electrolítico con polaridad, muy importante. En la mayoría de computadoras, este capacitor es de 470 microfaradios o de 220 microfaradios, por lo menos a 25 voltios, lo cual quiere decir que él puede almacenar hasta 25 voltios. Entonces, el voltaje que manda la batería llega al diodo, pasa el diodo que está colocado en la posición correcta, y con su caída de voltaje, entonces empieza 11.9, 12 voltios, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, y entonces aquí vuelvo a tener el voltaje de la batería, más 12.5 volts, porque el capacitor es un componente que almacena el voltaje y también almacena una pequeña corriente. Hay que recordar que si existe corriente, existe voltaje, pero si en el automóvil, por motivos de envejecimiento, el ruido de valeros, el ruido del impacto de la cámara de combustión, el ruido de la chispa que se genera en la bujía, todo ese ruido puede estar metido aquí en la corriente directa, es decir, en este cable, que nosotros sabemos que es una corriente directa lineal, una corriente directa así, pero esta corriente directa puede traer un ruido, puede traer ruido aquí de los valeros, del motor, de infinidad de ruidos que se generan microfónicamente dentro del motor. Entonces se utiliza dentro de la computadora otro componente que va a eliminar el ruido, un capacitor que se llama capacitor de desacoplo. Este capacitor de desacoplo no tiene polaridad, son unos capacitores cafecitos, claritos, pequeñitos, que lo que van a hacer es mandar el ruido hacia tierra. Entonces se llama este componente capacitor de desacoplo, ¿ok? También en la mayoría de los módulos automotrices, las diferentes marcas generan o utilizan este componente. Mira, fíjate bien, colocan un componente hacia tierra que se llama diodo Zener. Aquí está, diodo Zener, que generalmente este diodo Zener es de 27 voltios y es un voltaje, o un diodo, perdón, diodo Zener para recortar los voltajes de pico. Cuando tú abres el switch, que arrancas el auto, esta línea puede tener unos voltajes así, unos picos de voltaje. Esos picos de voltaje los estabiliza o los fija o los elimina el diodo Zener. Esas son protecciones que tienes. Aparte, el diodo Zener, este es el cátodo que es negativo y este es el ánodo que es positivo. De la misma manera que tenemos este que es el positivo y este es el negativo. Si tú te equivocaras e invirtieras aquí la batería, inmediatamente este diodo no va a conducir. Pero dice la teoría de los diodos que ellos tienen una conducción instantánea y en ese momento en el que ellos llegan a circular la corriente, a dejarla pasar, van a dañar a este diodo que va a estar colocado, va a estar trabajando también y supuestamente con el negativo conectado a la batería cuando hay una inversión. Pero este diodo siempre se daña también cuando hay una inversión de batería, ¿sí? Porque el voltaje que él va a fijar es positivo y cuando tú lo inviertes la batería es un voltaje negativo y entonces se daña el diodo. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué requerimos hacer este diagrama? Porque en este momento, casi ya estoy por entrar a la computadora, nosotros sabemos que la computadora tiene por dentro un cerebro electrónico, tiene un componente que es un cerebro electrónico, el llamado microprocesador, tiene una memoria flash, que es donde guarda las calibraciones de todos los sensores en códigos en hexadecimal, y tiene una memoria de 8 pines, donde le llamamos memoria de seguridad, donde tiene el número de serie y el código de la llave, por eso le llamamos memoria de seguridad, y tenemos una memoria flash normalmente de 44 terminales, que es donde están los códigos en hexadecimal de todos los sensores y de todos los actuadores, y tenemos un microprocesador. Pues esta memoria, este microprocesador y la otra memoria se alimentan a 5 voltios. Entonces, lo voy a hacer de una forma sencilla para entrar a la computadora. Nosotros tenemos ahora aquí un regulador
de la forma más sencilla, en la cual él va a recibir el voltaje que proviene de aquí, de la batería, va a tener una tierra y posteriormente aquí él tendrá una salida de más 5 volts, más 5 volts. Esos 5 volts que él ya está entregando son para alimentar a la flash y al microprocesador y a la memoria de seguridad, ¿sí? Pero para proteger este sistema, la mayoría de marcas coloca aquí un diodo Zener y sobre todo otro componente que acabamos de ver. Colocan un capacitor aquí está colocado un capacitor, que es el que va nuevamente a almacenar los 5 voltios. Se estará cargando de más 5 volts para mantener aquí más 5 volts. Y también colocarán un diodo Zener de 5 volts para proteger ese sistema, ya que si el diodo, el regulador se pusiera en corto de la entrada a la salida, tendríamos 12 voltios en lugar de 5. Entonces el diodo estabilizaría el voltaje para que no se dañe el microprocesador y memoria. ¿Por qué motivo? Porque el fabricante te deja algunas terminales a un lado en la computadora para que tú la puedas clonar en caso de que tenga una destrucción ya irreparable de la fuente de alimentación, de inyectores o de bobinas. Por eso se protege todo este sistema. Entonces, ¿qué hemos visto ahorita en este momento? El funcionamiento del diodo y de los capacitores, que son capacitores de desacoplo. Ahora voy a entrar a la computadora. Si vamos a ver la toma para que me podamos compartir. Aquí me van a hacer un cambio de toma. Fíjense bien. ¿Tú me indicas? Vamos a dejar aquí de compartir, compañeros, para poderlo ver y vamos a entrar en este momento ya a lo que es la computadora. Recuerden que el tema hoy es la fuente de alimentación exclusivamente, pero no encuentro el cursor. ¿Tú me dices? Ahí está listo. Fíjense bien, aquí tenemos la computadora, una computadora de motor que está registrada como 744, como podemos verlo aquí. 744, aquí está el modelo. Y la puedes levantar un poquito para también no estirarme hasta allá. Aquí está 744. Le vamos a quitar la tapa en este momento. Vamos a destaparla. Aquí está. Y podemos ver inmediatamente un capacitor y un diodo, que son los que yo te acabo de explicar, son unos diodos de seguridad que también comparten función con esta sección que es del control de cuerpo de aceleración. Nosotros hoy vamos a trabajar sobre esta sección, que es la sección reguladora, la sección que va a regular el voltaje para alimentar microprocesadores y memorias, memoria flash, memoria de seguridad y microprocesador. Vamos a conectar la computadora con estas conexiones. Como podemos ver, aquí tenemos unas conexiones básicas. Para eso voy a entrar a unas diapositivas. Podemos entrar aquí a las diapositivas. Voy a minimizar aquí, fíjense bien. Se está abriendo en este momento, ok, ya está abriendo la diapositiva. Y vamos a compartir aquí, permítanme tantito al tabulador, y voy a compartir. Permítanme tantito, compañeros, vamos a salirnos de aquí para poder.
Está listo. Ok, podemos ver, compañeros, la diapositiva, como la vamos a estar escribiendo. La computadora 744. Recuerda que el Instituto Automotriz YAM cuenta con profesores certificados para sus capacitaciones, lo cual te garantiza tu conocimiento. Tenemos esta computadora que la utiliza los automóviles Peugeot 206, motor 1.6 litros, que tiene 3 conectores, el conector negro, un conector gris y un conector de color café. Esta es la captura de pantalla cuando nosotros desarmamos o le quitamos o retiramos las tapas de la computadora. La sección que nosotros el día de hoy estamos trabajando es esta parte que es la sección reguladora. Nosotros hablamos de un diodo de protección y de un capacitor que inmediatamente que entra el voltaje lo almacena. Para eso tenemos los tipos de capacitores y sus unidades de medida. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos estos capacitores que te comparto, estas diapositivas las vas a poder ver las veces que puedas ver la clase ahí, no vamos a poder descargar nada, la clase va a quedar grabada en internet para que tú la vuelvas a repetir. Y estos son los conceptos básicos que debes de saber de un capacitor, que existen capacitores electrolíticos con su símbolo, que te indican el positivo y el negativo, los capacitores cerámicos que no tienen polaridad, y todo tipo de capacitor que vas a encontrar en la actualidad en tipo SMD. La conversión de los valores, aquí te dejo esta pequeña tabla que te convierte un capacitor que es de este valor de 100,000 picofaradios, puedes conseguir uno de 100 nanofaradios o uno de 0.1 microfaradios y realmente es el mismo componente, solo en subdivisiones de la unidad de medida, pero es el mismo componente. Enseguida, estos capacitores que te cuestan mucho trabajo a veces saber el valor, este capacitor podemos ver que tiene un código que dice 226V. En ocasiones en las asesorías que nos piden cuando llegan a destapar los módulos se les pasa el desarmador y dañan los capacitores y no saben qué valor colocarlo, aunque lo tengas ahí. Entonces, para eso, el código nos dice que la letra V, aquí podemos ver, es para 35 voltios. Aquí dice, si tiene la letra V, es para 35 volts. Y el código, lo podemos ver de este lado, dice que es 226. Yo busco el código de este lado, código, el 226, y me dice que es de 22 microfaradios, 22 microfaradios a 35 volts. Entonces, esto es lo que debemos de saber para los diferentes capacitores que vamos a encontrar en las computadoras de tipo SMD de acuerdo a su tabla y a la codificación que tienen. Enseguida, el diagrama que nos proporciona el fabricante es su diagrama de la computadora o del auto con el que estamos trabajando, en el caso de un Peugeot 206. Los pin-out para clonar la computadora son estas terminales. Estas terminales, maestros, son las que nosotros requerimos para poder medir por dentro la fuente de alimentación. Tal vez tú no la vas a clonar, porque si la quieres clonar tienes que colocar esta resistencia entre estas 3 terminales, que es una resistencia pull-up, que en la electrónica digital se enseña aquí en el instituto, y colocar y clonarla por línea acá. Nosotros lo que hemos hecho en este momento es colocar esta alimentación, ¿sí? Y colocar lo que nos marca como tierra, como ground, esta terminal. Hemos colocado esta corriente y esta tierra para poderla empezar a checar. Entonces, fíjate bien, voy a dejar de compartir para que tú puedas, perdón, déjenme ver aquí, puedas ver la información, dejar de compartir. ¿Listo? ¿Me puedes conectar a la cámara nuevamente? Ya tenemos aquí los cables, ya están conectados. Vamos a conectarle la corriente. Y fíjense bien, voy a colocar aquí una fuente de alimentación. Aquí la voy a colocar y en este momento yo la voy a encender. Está ajustada a 12.5 voltios. No he conectado la computadora y la voy a conectar en este momento de la terminal negativa. Una vez que yo la conecto, tú puedes ver que la fuente de alimentación me está indicando un consumo de la computadora. Me está indicando que está consumiendo 163 miliamperes. Si me está consumiendo esto, la computadora no tiene
ningún corto. Si este consumo se fuera a medio ampere, entonces tendríamos un corto por dentro y eso nos puede bajar la batería en el automóvil en un lapso de 2 o 3 días. Por eso es muy necesario tener esas conexiones y poder medir la corriente de consumo para saber si la computadora es la que está consumiendo una corriente demasiado mayor a la que debe de ser y que por eso se me esté bajando la batería. Entonces la tengo alimentada aquí y fíjense bien, la computadora la voy a empezar a verificar, voy a colocar aquí mi multímetro en corriente directa. Puedes colocar cualquier multímetro, yo siempre recomiendo que coloquen un multímetro de una baja calidad, que no es necesario colocar un multímetro de una alta gama. Voy a apagar la fuente para explicarte esto. Mira, si tú logras observar, la computadora trae toda esta malla, que es como una malla, como un alambre trenzado, por decirlo, pero todo esto es una tierra, es un blindaje que no permite que entren ruidos externos para que afecten al sistema de control. El sistema control está formado por el microprocesador, la memoria flash y la memoria de seguridad, que es el llamado sistema de control. Entonces, fíjense bien, ese sistema de control o lo que yo te estoy indicando que es una tierra, lo podemos verificar que sí es una tierra. Puedo colocar mi multímetro en continuidad aquí y voy a ver que esta parte que yo te digo que es tierra, la mido a la terminal negativa del capacitor. Me dice que es tierra. La terminal negativa me dice que es tierra, que esta terminal es tierra. Y fíjate bien, este disipador de calor del controlador que tenemos aquí es tierra. Este controlador que tenemos, esta parte metálica, también es tierra. Aquí es tierra, mira, fíjate bien. Es tierra. La parte metálica de aquí, del disipador de calor de este componente de 64 terminales, también es tierra. La parte metálica de este regulador de voltaje también es tierra. Esto es para irnos ubicando cuál es la tierra de aquí, ya que debemos de saber que existen diferentes tierras dentro de la computadora. Entonces, fíjense bien, en el momento en que yo enciendo la fuente de alimentación, voy a cambiar mi multímetro a una posición de corriente directa, aquí, enciendo la fuente de alimentación, y aquí la tengo, ya la enciendo y ya alimenté a la computadora. Y yo voy a verificar aquí, fíjense bien, en este diodo, positivo y negativo, y observa cómo tengo el voltaje de alimentación de la computadora. Ahí está el voltaje, mira. Aquí lo tengo. Y puedo medir en paralelo a este capacitor y también voy a tener el voltaje, mira. Aquí están. Estos son los voltajes que ingresan a la computadora, pasan al capacitor después del diodo que está conectado ahí. Bueno, está en paralelo, no está en serie. Este diodo es el diodo de protección para cuando tú inviertes la batería y una vez que ingresa el voltaje de batería, este capacitor se empieza a cargar. ¿Qué problemas tenemos si este capacitor se seca? Si el electrolito que tiene por dentro se empieza a secar, baja su valor y entonces no va a alimentar directamente a este componente, a este, y vamos a ver que llegan hasta acá. Yo puedo medir, fíjate bien, mido de aquí de tierra al capacitor y aquí tengo el voltaje de la batería y podemos ver en el multímetro, tenemos el voltaje de batería. Ahí está el voltaje de batería. Ahora me voy a ir hasta el positivo de este diodo. Fíjense bien, tomo la tierra y me voy a ir de este punto, que es donde estábamos tomando la corriente, a este punto. Y tengo el voltaje de la batería. Este voltaje de batería, aquí está, este voltaje de batería está llegando a este capacitor, ya se desconectó, ahí está. Ok, ese voltaje va a llegar aquí a estos diodos y va a llegar aquí al regulador de voltaje. Miren, yo lo estoy midiendo en este capacitor, que es un capacitor de desacoplo. Aquí llega el voltaje y si trae ruido lo manda a tierra, que son los capacitores que te expliqué. No hago la medición directamente en el regulador porque están muy juntas las terminales y puede ocasionar un corto. Entonces, de manera que este voltaje ya está ingresando al regulador de voltaje
y él tiene que mandarme voltajes de 5 voltios o de 3 voltios para poder alimentar a la memoria flash, a la memoria de seguridad y al microprocesador. Y voy a medir un voltaje, fíjense bien, este capacitor es el capacitor de tantalio. Una vez que él regula el voltaje, lo manda hacia afuera y me dice que de aquí a acá, observa, tengo 4.9 voltios, o sea, tengo el voltaje de 5 volts, aquí lo voy a colocar, tengo el voltaje de 5 voltios, ahí está. Este voltaje de 5 volts es para el microprocesador y para las memorias, pero yo puedo tener otros voltajes en los capacitores que tengo aquí de desacoplo. Mira, aquí hay 5 voltios, aquí está el voltaje de alimentación, puedo tocar de este lado y puedo ver si en los capacitores que tenemos otra salida de 5 voltios, tenemos aquí, vamos a ver, otra salida de 5 volts. Entonces, el regulador de voltaje puede ser triple, puede tener varias salidas de 5 voltios y de 3.3. Este voltaje que sale de aquí de 5 volts ingresan a este capacitor que es de tantalio para que almacene el voltaje y se esté estable y tengan la alimentación, las memorias y los microprocesadores. Listo, es que a veces se pierde el enfoque porque es muy pequeño el material que estamos checando. Y estos 5 volts, maestros, van a alimentar a las memorias a esto. Fíjense bien, ¿cómo sé yo que alimenta las memorias? Pues para eso voy a desconectar la alimentación. Aquí. Voy a colocar mi multímetro en continuidad. Aquí, verifico. Y voy a verificar que el positivo de este capacitor esté haciendo contacto con una terminal de la memoria. Tal vez en esta terminal no es, pero si yo mido aquí, me marca continuidad, lo cual me está indicando que esta memoria recibe voltaje de este capacitor. También, si yo checo el microprocesador, mido sus terminales y tengo que tener continuidad aquí, miren, aquí está. De manera que esta terminal y esta terminal que tenemos de la memoria me están midiendo los voltajes que vienen del regulador, de donde están generándose los voltajes. Pero este regulador de voltaje me va a entregar voltaje para más sensores, ¿sí? Para no exclusivamente memorias y microprocesador, sino también me entrega voltaje para TPS, para APPs. Para eso tengo que tener los pin-out del conector y poder medir continuidad para saber de dónde se están generando esos voltajes, para cuando no se me alimenta un APP y tengo el problema de que no me acelera. Si este regulador de voltaje fallara, entonces no alimentaría a las memorias y microprocesador, no tendría comunicación con el escáner y el auto definitivamente no me arrancaría. Estos microprocesadores tienen control desde el microprocesador. Hay terminales que de aquí al microprocesador, fíjense bien, esta terminal la conecto de aquí y voy a verificar por aquí. Vamos a ver, ahí está, miren, está haciendo contacto, porque el microprocesador, por medio de una comunicación serial, está monitoreando el correcto funcionamiento de este regulador. A estos reguladores se les llaman circuitos integrados Smart Drive, que significan inteligentes. ¿Por qué? Porque tienen una comunicación con el microprocesador para que él los esté verificando y se dé cuenta en qué momento hay sobrevoltaje, sobrecorriente o sobretemperatura. Inmediatamente le mande un pulso de stand-by y deshabilita el regulador y lo apague, y entonces la computadora quede desconectada y no se dañe en nada. Aquí lo que tenemos es el capacitor y un diodo de protección, y tenemos otros 2 pequeños diodos de protección. Ahora te lo voy a explicar en una diapositiva para comprender qué es lo que acabamos de ver del sistema de regulación. ¿Cómo voy a saber yo en un módulo automotriz cuál es el regulador de voltaje? Pues el regulador de voltaje siempre va a estar rodeado de capacitores. Aquí están. Este capacitor y este diodo también pertenecen a la fuente de alimentación, pero también pertenecen a este componente que veremos en la próxima sesión, que es el control de cuerpo de aceleración. Entonces ahí te explicaré qué función hace con respecto a este driver
porque hoy lo estamos viendo con respecto al sistema de regulación, ¿ok? Te voy a indicar en las siguientes diapositivas cómo está hecho el diagrama de adentro, que no nos lo da el fabricante, lo hemos desarrollado, y cuáles son los reemplazos de este driver cuando no lo encuentras en alguna computadora o en Mercado Libre, pero tienes que saber cuáles son los reemplazos. Pasamos enseguida a las diapositivas. Listo, ok. Ya tenemos esta diapositiva que son las conexiones para poderla conectar de esa manera. Recuerda que nosotros como profesores, como pedagogos, en la impartición del conocimiento, pues te recordamos que no es lo mismo un conocimiento empírico a un conocimiento científico. El conocimiento empírico pues lo encontramos o lo aprendemos cuando estamos con los compañeros trabajando, viendo qué hacen, cómo lo hacen, y de esa manera vas aprendiendo. Pero el mejor sistema o la mejor manera de aprender es con un conocimiento científico, que es el que impartimos todos los profesores, todos los docentes, ya que para eso ya hacemos un desarrollo, un estudio y poderte dar el conocimiento mucho más digerido, ¿ok? Enseguida, fíjate bien, el sistema de regulación es lo que acabamos de ver y podemos ver que este es el diagrama interno de esa computadora que lo hemos desarrollado de esta manera y que tú puedes observar que entra un voltaje de batería por una de las terminales que ya vimos en la diapositiva anterior, que inmediatamente se almacenan en este capacitor. Pasando este capacitor hay unos pequeños diodos que marcamos ahí, que son unos protectores contra inversión de batería. Si se invierte la batería, llegaría al negativo aquí y estos diodos conducen, llegan acá y el regulador de voltaje detecta que hay una inversión y se desconecta internamente. Estos reguladores de voltaje por dentro traen un bloque, una sección o un registro interno que se llama watchdog, que quiere decir perro guardián o perro vigilante, que él detecta sobre voltaje, sobre temperatura, y como vimos, unas líneas de aquí están conectadas al microprocesador para indicarle que hay un corto y que entonces se desconecte, mandándole un pulso de standby al regulador de voltaje, se desconecte internamente, porque hay que saber también que adentro de estos reguladores tenemos mucha electrónica digital y mucha electrónica que trabaja 3.3. Él, aparte de recibir el voltaje, lo regula dentro a 3.3 para sus secciones internas y empieza a regular para las secciones externas. En esta terminal, él genera una salida de 5 voltios, inmediatamente la vuelven a cargar este capacitor para mantener estos 5 volts, y si el voltaje que sale de aquí trae ruido, lo mandan nuevamente por estos capacitores de desacoplo a tierra. El mismo proceso que llevamos aquí. Aquí están unos capacitores de desacoplo, ya no requiere aquí en este caso los capacitores de tantalio porque por dentro ya está filtrado ese voltaje, y tenemos unos capacitores también de desacoplo de todas sus funciones internas para poder proteger al regulador contra ruidos internos. Estos componentes, compañeros, como sabemos, pues son reguladores de voltaje de 36 terminales. En alguna clase de las que tenemos preparadas, daremos o haremos unos ejemplos de cómo desoldarlos, de cómo poder retirarlos sin dañar la placa, ya que si tú no tienes esa experiencia de poderlo retirar, la computadora la puedes dañar. Hay métodos y procesos muy sencillos para poderlo retirar. Una vez que lo retiramos, tenemos el detalle que no sabemos cuáles son sus reemplazos. Y esos reemplazos, pues los te encuentras muchas veces en otras computadoras que nosotros aquí en nuestro país le llamamos deshueso, computadoras que ya están dañadas de una sección de bobinas, de una sección de inyectores, pero que el sistema de regulación está trabajando y que lo puedes retirar y colocarlo en otra computadora. Pero si el problema que puedes tener es que si no sabes retirarlos, el componente, si estaba en buen estado, pues lo puedes dañar por el exceso de calor que tal vez le apliques.
porque muchas veces lo retiramos con una pistola de aire caliente y es muy fácil de retirarlo con un cautín, pero te daremos un ejemplo posteriormente. Fíjate bien, enseguida están los reemplazos. Esos son los reemplazos de este regulador que puedes conseguir cualquiera de ellos en Mercado Libre y te va a funcionar de la misma forma que en cualquiera de esas computadoras donde los encuentres. Los puedes encontrar en computadoras Bosch, sobre todo en las ME 7.5, .10, .20, .30, en computadoras de Renault, de Peugeot, como es el caso del que estamos viendo. Recuerda que las numeraciones 30 pertenecen a la empresa Bosch. Todas las numeraciones con 30 las fabrican ellos, pero te dan varios números porque tal vez esto los encuentras en otra computadora. Hoy hemos visto la computadora 7.4.4, pero existe la computadora 7.45, 7.49, y en esos modelos tal vez encuentras un regulador de estos y es el mismo sistema y le queda exactamente a la computadora que tal vez tú estás buscando el reemplazo. Esto es para que tú tengas todo el conocimiento de esta parte, pero fíjate bien, también viendo la computadora, este es el regulador de voltaje y observa, por el tiempo que tenemos, que nos proporcionaron nada más una hora para la clase, pues hemos simplificado algunas diapositivas, la teoría le hemos dado correcta, y dice que este regulador de voltaje, con la matrícula 3343, tiene estos reemplazos, y que él genera 5 volts para el sensor TPS, o para los TPS, que van montados en el cuerpo de aceleración para que detecte la apertura de la mariposa, y con un voltaje le den la información a la computadora para saber cuánto está abierto la mariposa, para saber cuánto aire está entrando y así poder regular el tiempo de inyección. También dice que estos 5 voltios que él genera, o por una de sus salidas genera 5 volts para el sensor MAP, ¿sí? Ese sensor, recuerda que es el que le va a indicar con un voltaje a qué altura está sobre el nivel del mar, y esa altura la detecta por medio del vacío que se le va a generar, ¿sí? Y luego los sensores APPs, los de los pedales del cuerpo, de los pedales. Esos voltajes de 5 voltios salen de terminales diferentes. El voltaje para los dos APPs, para el APP1 y el APP2, el regulador nos lo entrega por terminales diferentes, ya que si nos lo entregara por una sola terminal para los dos y fallaran esos 5 volts, el auto no aceleraría totalmente. Y el auto tiene un procedimiento en el cual si te falla un APP, te queda funcionando el otro APP por seguridad, porque tal vez te falló en carretera y el auto lo tienes que orillar o lo tienes que llevar a un centro de servicio, pero no te da una velocidad mayor a 30 a 40 kilómetros por hora, pero permite que lo puedas mover. Pero si el voltaje del regulador fuera un solo voltaje para los dos APPs y te falla, entonces definitivamente no podrías mover el automóvil. También dice que este regulador de voltaje entrega el voltaje para el sensor IAT y para el sensor CTS. El CTS, como sabemos, es el del refrigerante del motor, y el IAT es para el sensor de la temperatura del aire que está entrando. Enseguida podemos ver que dice que llega una alimentación ahí, o que ahí tiene la alimentación de 5 volts para el microprocesador y para las memorias. Lo hicimos en medición, medimos de aquí a esta terminal de la memoria y vimos que es la alimentación, también la alimentación del microprocesador y de esta memoria flash, ¿sí? Enseguida podemos ver que de esa terminal dice que nos da en el pin número 18 5 volts. Hay que recordar que estos microprocesadores, estos reguladores son de 36 terminales y tienen protección incluso contra corto o contra inversión de batería. Y dice que en el pin 7 nos genera 5 voltios, que esa es la memoria EEPROM, una memoria 95160 o 95080. Eso va a depender de la versión de la 744, ya que no hay una sola versión, en cuestión de que tal vez el programa sea diferente, el que tiene la flash y el microprocesador, pero físicamente puede ser idéntica, pero las terminaciones de la computadora pueden cambiar, ¿ok? Por eso es que nos dice que puede traer cualquiera de estas dos memorias. Y enseguida, el diagrama, este diagrama ya está simplificado, donde nosotros podemos ver que es válido para cualquier computadora, no exclusivamente para la que estamos viendo el día de hoy.
Dice aquí que la didáctica es el arte de enseñar, es la habilidad del buen profesor que sabe transferir su conocimiento a sus alumnos. El profesor debe tener esa estrategia, esa manera de enseñar que se llama didáctica, y los profesores del Instituto Automotriz ya puedo indicar que estamos certificados en impartición de cursos y tenemos didáctica para poderte enseñar. Por eso te invitamos a que te inscribas a los próximos cursos y ahorita te vamos a indicar cuándo es. Fíjate bien, cuando ingresa el voltaje, si la batería la conecto correctamente, este diodo deja pasar el voltaje y tiene una caída de voltaje de 0.7, pero inmediatamente empieza a alimentar a este capacitor hasta que tenga aquí el voltaje que ingresó. Si arrancas el auto, este voltaje se va a ir a 14.5 o 15 volts, él va a generar su caída, pero nuevamente cargará el capacitor y el capacitor tendrá el voltaje cuando está en start. Si trae ruido la alimentación, por este capacitor de desacoplo se manda a tierra para evitar que entre el ruido al regulador de voltaje, nos mande voltajes con ruido hacia el microprocesador, hacia las memorias, y que las memorias puedan fallar porque tienen electrónica digital, tienen códigos binarios en hexadecimal, y entonces son muy delicados para el ruido, ¿ok? Entonces, fíjate cómo lo que hemos visto está aplicado aquí en este módulo. Esto es lo que trae por dentro esta computadora. Una vez que ingresa el voltaje a estas terminales, él por estas terminales nos va a mandar 5 volts y los vuelven a almacenar en ese capacitor de tantalio que tiene una ventaja. Ya no se escurre el líquido llamado electrolito y duran mucho más tiempo. Y si esta salida del regulador de 5 voltios trae ruido, la mandan a tierra nuevamente mandan a tierra para que el voltaje esté bien filtrado. Por este lado también nos genera 5 voltios para otros componentes como son el driver de la mariposa, preamplificadores, amplificadores operacionales y demás circuitos de electrónica digital, que también primero se carga el capacitor y posteriormente se filtra el voltaje para que la alimentación sea la correcta. Esto ya es en un resumen todo lo que hemos visto del sistema de regulación. ¿Ok? Entonces, como tú puedes ver, el trabajar sobre las computadoras automotrices, pues sí requiere tener conocimiento, por ejemplo, en este caso de capacitores, de diodos, para poder entender qué están haciendo ahí. Si yo invierto la batería, este diodo se me puede dañar, aunque él no permite el paso, dice la teoría que hay una corriente instantánea y lo daña. Este diodo yo lo puedo eliminar y nada más colocar un alambre muy delgado y conectar la computadora y sigue trabajando. El único inconveniente es que nosotros dejamos a la computadora sin esta protección. Ahora, si yo invierto la batería, este diodo, que en ocasiones no es un diodo Zener, se puede poner en corto y entonces al conectar la computadora yo voy a tener un problema que me funde el fusible de alimentación, generalmente que es de 30 amperes, y lo cambio y vuelvo a conectar la computadora y me vuelve a dañar el fusible, lo cual me indica que este puede estar en corto. Entonces, fíjense bien, la forma para saber qué está en corto dentro de los módulos automotrices es midiendo en los capacitores en continuidad o en diodos. Mides entre sus extremos. Si te marca continuidad, es porque tienes un corto en todo este proceso. Pero normalmente los que se dañan son estos. Este diodo lo puedes eliminar, colocar una pequeña línea. Este diodo, si está en corto, lo puedes eliminar, nada más lo quitas, no le conectas una línea ni nada, nada más lo quitas. A este sí le conectas una línea, almacena el voltaje de batería e inmediatamente alimenta al regulador. Y entonces ya te empezaría a trabajar. Pero siempre y cuando no tengas corto. Yo puedo medir si hay un corto aquí, entre esta terminal y en esta. Si hay un corto, tal vez no sea mi capacitor, tal vez el corto sea la memoria de seguridad que está en corto, de positivo a negativo, o tal vez sea el microprocesador que está en corto, de positivo a negativo, o tal vez sea la memoria flash que está en corto de positivo a negativo. Para eso, yo tendría que desconectar las líneas. Ok, recuerden que esta capacitación es totalmente gratuita y va a estar grabada en internet, se va a quedar ahí para que tú la puedas estar en el Classroom, estará, para que tú la puedas ver las veces que guste, las veces que quieras, y cualquier duda que tengas, pues nos puedas compartir posteriormente de todo esto. No tenemos tiempo para las preguntas, para las respuestas, pero sí te quiero compartir esta diapositiva, y que si podemos compartir
esta diapositiva, maestros. Voy a cerrar esta, voy a minimizar. Profe Barrientos, su micro. No se ve nada. Entonces es Windows D, Miguel. No. Listo. Compañero, recuerda que te invitamos al nuevo curso de Autotrónica, que dará inicio el próximo lunes 29 de abril del año 2024, en un horario de 8 a 12 del día. Recuerda que el Instituto Automotriz JAM ofrece esta capacitación más a fondo de todo lo que vemos de electrónica, donde podrás pues tener temas de lo que es diagnóstico electrónico, reparación de computadoras, sistemas automotrices, programación de módulos, inmovilizadores y programación de que es lo que ofrecemos aquí en el instituto, con una capacitación excelente, con profesores que estamos certificados en impartición de cursos y que tenemos la experiencia de décadas de enseñar la electrónica del automóvil. ¿Listo? Ok, si me conectas ya directamente, ya se ve. Perfecto. Ok, compañeros, de nuestra parte es todo. Espero que este material de apoyo te sirva, te sea redituable para que tú puedas reparar los automóviles y solucionar las fallas que te genera el motor o el control del cuerpo de la computadora de motor. Nos vemos en la próxima sesión. Recuerden que estaremos dando sistema de control de cuerpo de aceleración, indicándote las fallas que genera y quién controla el cuerpo de aceleración y cuáles son los reemplazos en esta computadora de ese driver y que tú puedas darle la solución. Nos vemos en la próxima, compañeros. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente. Gracias.